Eso es. ¿Sí? Bueno, yo no, ¿ya? Sí. No sé yo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al primer encuentro con Autor Club de Lectura. Mi nombre es Ana Conde, bibliotecaria del club. Y hoy vamos a ver el libro Hiroshima, de Agustín Rivera, socio del club, periodista. Y vamos a analizar y vamos a opinar qué nos ha parecido esta obra y vais a hacer las preguntas que veáis pertinentes a Agustín. Agustín, pues bienvenido, muchas gracias de verdad por prestarte a esto, porque yo le dije en un principio presentación literaria y él dijo, no, siempre presentando, vamos a hacer algo más, más íntimo, ¿no? Más igualitario, no sé, más de todo, de hablar, de conversación. Y él se prestó gustosamente y bueno, se lo agradecemos. Si quieres presentarte brevemente a todos. Pues nada, muchas gracias Ana, de verdad, por la invitación al Club de Lectura del club. Bueno, yo soy socio desde el año 1990. El primer año que nos hicimos socios fue el primer año sin playa privada, lo siento, ¿no? Para los que soy socio histórico, yo me perdí ese momento tan especial. Bueno, después de la broma, que me estoy encantado de estar aquí en el Club de Lectura, Encuentro con Autor, creo que es la primera vez, ¿no? Sí. Que es un encuentro con autor y encantado. Bueno, soy periodista, llevo trabajando como periodista desde 1990 y en El Confidencial, donde ahora mismo trabajo, llevo 15 años y antes estuve 12 años en el diario El Mundo. También soy profesor de periodismo aquí en Málaga y este Hiroshima es mi cuarto libro. Los 4 son de no ficción. Los 4 he intentado que tenga una ambición literaria, pero son realidad, ¿no? Y nada, pues yo creo que encantado de que me deis vuestras impresiones y de contestar a las preguntas que queráis. Y muchas gracias por venir a algunas caras conocidas, amigos y familia. Vale, bueno, yo voy a hacer la ronda de preguntas tradicional de este club y simplemente de la primera impresión que os ha dado, que os ha parecido, ha gustado, sí, no. Una pequeña, breve y muy general impresión del libro, ¿vale? Empezamos por ti. Bueno, es que yo viví con Agustín, yo soy Toñi Guerrero, soy la mujer de Agustín, soy economista y fotógrafa, entonces yo viví con Agustín el proceso de escritura de este libro. Hice la fotografía de los supervivientes, hicimos una exposición la térmica, fotográfica en la térmica. Y bueno, pues estos personajes del libro lo he visto en primera persona, he visto a Agustín interactuar con ellos. Yo estaba en la fase fotográfica y no estaba tan pendiente, pero he visto toda esa interacción y bueno, decir que bueno, pues que creo que el libro refleja muy bien esos testimonios. Y luego a mí me ha parecido muy interesante el hecho de todas las aportaciones que hace. Bueno, es que yo no soy objetiva para opinar, lo primero. Claro. Todas las aportaciones. En todo caso, te haríamos las preguntas también a ti, sí. Yo sé que también. Pero bueno, también porque nos comente que. Bueno, yo creo que recoge bastante bien lo que fue la entrevista con todos los supervivientes y con los que se ha entrevistado Agustín, y creo que, bueno, pues que el libro es fiel testimonio de eso. Es generoso en el sentido de que recoge citas a lo mejor de otras escrituras anteriores y Agustín las cita. Yo creo que eso se hace mucho en la escritura académica, pero bueno, pues en los ensayos y en otro tipo de libros no se ve siempre, ¿no? Y entonces yo creo que eso es de agradecer. Y luego una cuestión que yo al principio no estaba muy así de acuerdo, pero Agustín me dijo, yo creo que tengo que poner algunas cuestiones personales, etcétera, ¿no? Y la gran mayoría de la gente con la que hemos hablado de este tema, pues le parecen acertadas. A mí al principio me pareció un poco, no lo veía muy claro, pero luego cuando ya he leído el libro, pues sí que me lo ha parecido. Y más que nada decir, bueno, pues que el libro
es como, creo que recoge la necesidad de contar, de que no se olvide una historia que está ahí. Hay un libro muy importante de Johann Sei que es Hiroshima, el de Agustín en Hiroshima, Testimonio de los últimos supervivientes, y ese libro sí que recoge lo que sucedió más el contexto histórico, sí, en ese momento. Y bueno, pues y ha cogido el testigo de estos últimos supervivientes para que no se pierda la memoria, que es también lo que perseguimos con la fotografía. Y bueno, yo es que no soy objetiva, a mí me gusta no escucharte y bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo, es muy crudo, es una realidad del absurdo e invita a la reflexión, porque enfrenta al hombre en un momento determinado con el absurdo que es la guerra y matar sin sentido, pero tiene una prosa poética muy buena, reflexiones personales que yo creo que sí aportan mucho al libro, porque ha ido ahí a buscar esa vibración, ese respirar de allí, y nos lo ha traído. Es un regalo, es lo que traen los libros, ¿no? Que te hacen vivir rápidamente lo que un autor ha tenido que recorrer para traerlo, ¿no? Y hay momentos que he subrayado y no he traído el libro ahora, hoy, pero tengo cosas subrayadas porque son poesía, además de prosa y además de una realidad, así que me encanta leerlo. Pues a mí me parece muy interesante, pero quería preguntarte cómo tú, un extranjero, conseguiste que ellos, que son tan discretos, te contaran tantas cosas, y tan íntimas, y tanta gente, ¿no? ¿Cómo conseguiste? Sí. Antes que nada, bueno, muchas gracias, por supuesto, Toñi, y también Leonor. Es que Maite es muy especial en mi trayectoria libresca. Mi primer libro, El viaje de los ingleses, rodando con Antonio Banderas, se gestó, muchas de las partes de los capítulos está gestado en su casa, en su antiguo ático de la Malagueta. Entonces, bueno, yo en realidad, igual que fui un extranjero en el rodaje del camión inglés, como tú me viste, aquí también era un extranjero, un gaijin. Y para mí sí era muy importante hacer un trabajo de preproducción, es decir, seleccionar muy bien a qué superviviente quería entrevistar, y no me quería centrar solamente en la gente más mayor, la gente de 70, 80, incluso 90, sino que para mí era fundamental la gente de mediana edad, 40, 50, 60, y sobre todo también la de 20 y 30. Que el triple diálogo intergeneracional era para mí una de las claves que tenía que aportar el libro. Y bueno, pues evidentemente pues estoy contento de ser de aquí de Málaga, de vivir aquí, pero me encanta ser extranjero también. Me encanta ir a sitios donde pueda pasar totalmente desapercibido y que las cosas me extrañen, ¿no? Y no conocer todo lo que me cuentan. Por eso era importante también tener intérpretes, ¿no? Que también ayudaron mucho en el proceso. Yo no lo he leído, no puedo opinar, pero bueno, me ha creado una necesidad de leerlo, mañana mismo me lo paso. Sí, gracias. Muchas gracias. Carolina. Bueno, a mí me ha gustado mucho. Bien. Aunque parezca extraño. Y porque me ha enseñado muchas cosas, porque siempre escuchas Hiroshima, Nagasaki, pero no profundizas realmente en que hubo una gente que sobrevivió a eso, cómo ha sobrevivido, y no sé, me ha sido interesante. O sea, y me ha acercado más a la sociedad japonesa, que es tan lejana para nosotros, tan diferente, ¿no? No sé, interesante. Muy bien, muchas gracias. A mí me ha gustado mucho también. Me parece una lectura que trata el tema de modo muy cercano y muy interesante y muy bonito. Y bueno, como me han pasado el libro hace poquito, lo llevo por la mitad, pero con ganas de continuar, sí. Muy bien. ¿Ha llegado ya a la parte de Nagasaki o todavía no? No. Está a punto de llegar a sí, Nagasaki, pero ¿no? pues no he llegado. Estoy esperando porque digo, a ver cuándo empieza la segunda parte, porque Sí. claro, tiene que estar tratada. Sí, esa es una cosa, que el título del libro... ¿Yo puedo hacer comentarios sobre la realidad? Todo, claro, Vale. es la Es que idea, no sé si- que vale. cada uno vaya aportando y te vaya preguntando. A ver, yo tengo una duda con el título del libro. Este no es el título original, ¿vale?
El título original era Hibakusa, que sale muchas veces en el libro, que significa persona irradiada, superviviente de la bomba atómica. Pero claro, o sea, tú lo ves el título de Hibakusa puesto y a mí me parecía que no había otra posibilidad de título sin lugar a dudas. Pero hay un problema comercial. Claro. Tú empiezas Hibakusa, Hibake, con H, sin H, con B, con V. Bueno, Claro, no se iba a ser un caos. Sin embargo, Hiroshima, ves aquí, todo el mundo sabe lo que es. ¿De qué ¿vale? va? Pero claro, era reduccionista. Porque para mí era muy importante Nagasaki. Por eso te he preguntado si había llegado Y yo a le estoy Nagasaki. esperando porque digo, Claro. tengo que llegar. Digo, Era igual muy- no. Claro, era muy importante para mí en Nagasaki. Entonces, claro, hubo que ahí congeniar, pero evidentemente, pues desde la aquí de la contraportada se habla de Nagasaki ya en la tercera línea, ¿no? Y que quede claro. Pero bueno, que es verdad que al final el título, y sobre todo lo que ha comentado Tony antes, que hay una obra emblemática, capital, John Hersey, escribió Hiroshima en el año 1946, el The New Yorker, que es la gran publicación norteamericana. La única vez en su historia que ha publicado todo el número dedicado a un tema fue con Hiroshima, excepto la cartelera de Broadway. La cartelera de Broadway y todo entero el texto de Hiroshima de 1946. Yo digo, pero yo cómo soy tan osado, cómo voy a ser tan osado de publicar como uno de los grandes maestros de la historia del reporterismo y de la crónica. Y entonces, claro, se salvó con el subtítulo, Testimonios de últimos supervivientes, ¿no? Pero sí es verdad que yo, la memoria de Nagasaki para mí era muy, muy importante, siendo Hiroshima fundamental, pero Nagasaki era importante también en el libro. Y también estoy esperando a seguir leyendo porque también trata el libro desde un punto como que ellos también se sienten culpables. Eso no lo termino de entender. Yo le pregunto a mi marido que no ha leído el libro, pero sí sabe su historia, porque está esperando que yo acabe. Digo, a ver, ¿cómo fue eso? ¿Por qué se produjo? Más o menos yo lo sabía así a grandes rasgos, pero no he encontrado todavía el sentido, que estoy buscándolo, por qué lo trata como que ellos han sido culpables de haber recibido esa bomba. Sí, hay un sentimiento de culpabilidad, incluso de vergüenza. Yo he estado 4 veces en Hiroshima. La primera vez, muy jovencito, con 22 años, en 1995. Ahí cubrí el 50 aniversario de la bomba atómica cuando estaba en Diario 16, era aquí becario en calle Faro, que está justo aquí al lado, en Diario 16 Málaga. Entonces yo me fui a Hiroshima en ese momento. Y ahí me dijeron, nosotros nos sentimos vergüenza por haber empezado el ataque a Pearl Harbor. Y dice, si no hubiese habido un ataque de Pearl Harbor en diciembre de 1941, quizá no hubiese habido una bomba atómica en Hiroshima o en Nagasaki. Eso a mí me chocó también. Y esa culpabilidad, ellos sienten también, se sienten culpables por haber sobrevivido de alguna manera. Porque yo he sobrevivido y no ha sobrevivido mi padre, y porque yo he tenido la suerte de seguir, pero en realidad yo no tendría que estar aquí. Incluso eso se ve en Kokura, que es la ciudad, los que habéis leído el libro, es la ciudad que estuvo a punto de ser bombardeada, y entonces viajo a Kokura. Eso fue un viaje en el año 2001, no he vuelto a ir, ¿no? Pero en el año 2001 fui para allá y dicen, no, es que este hubiese sido el hipocentro de la bomba, yo no tenía que haber nacido. O sea, ellos siempre piensan que hubiese pasado sí, ¿no? Y eso sí me parecía importante reflejarlo. No tanto el momento en sí de la caída de la bomba, que sí, por supuesto, sino el antes y el después, ¿no? Pero eso va relacionado con su mentalidad, porque claro, otra persona que no es de allí no piensa de ese modo. Claro, nosotros tenemos una visión eurocéntrica o occidental, en este caso, en términos también para los que son norteamericanos, muy distinta, ¿no? Muy distinta. Ellos piensan mucho, tienen mucho apego a la tradición y sobre todo el respeto a los mayores. El respeto a los mayores está metido muy dentro, ¿no? Entonces, pues sí choca, sí, tú tienes que tener los ojos un poco abiertos de ver otro tipo de mentalidad que es muy diferente a la tuya, ¿no? Sí. Y una preguntilla, ¿y por qué al final los Hibakusa decidieron contarlo? O sea,
porque los personajes Sí. que pasan como un tiempo que no dicen nada, Sí. ¿no? Que lo ocultan, luego conseguís que hable con vosotros. Sí. ¿Qué crees que le lleva a ellos al final a abrirse a contarlo? Bueno, ellos Supongo que buscan la paz, ¿no? Sí. Vamos, yo es lo que interpreto, pero me gustaría saber. La visión de la paz es fundamental, es lo que traduce en el libro, ¿no? También al final, ¿no? Que intento que haya un halo de esperanza, de luminosidad dentro de la tragedia. Era relativamente, no digo fácil, pero era abundar solamente en el drama, infierno, holocausto. Eso ya se sabe. Entonces yo quería avanzar algo más, que hubiese dosis de humor, que hubiese autoparodia, aunque claro que no es lo importante del libro eso, pero que eso también estuviese reflejado. Y sobre todo cómo era Hiroshima y Nagasaki ahora, ¿no? Como eran, vamos, en estos años. Entonces, claro, ellos, la mayoría, no quieren contarlo, que son Hibakusa, porque si lo cuentan, ¿qué les pasa? Pues muchos tienen problemas para encontrar trabajo, muchos tienen problemas para encontrar pareja o para casarse o para tener hijos, ¿no? Entonces, claro, había que... Y los que a lo mejor lo quieren contar, han contado muy bien el 6 o el 9 de agosto, ¿no? Pero no han contado su vida antes, o lo han contado casi nada, o lo han contado después. Y eso para mí era más importante. Contar su vida cotidiana, ¿no? Algunas entrevistas, por ejemplo, pues empezaban a hablar, sin yo preguntarle nada, empezaban a hablar, sí, porque yo vivía aquí, y el día de la bomba, Y yo digo, llevamos 10 minutos y no para de hablar. Pero en realidad ahí paraba su discurso. Y decía, sí, pero quiero saber qué hacías una semana antes. O cómo era tu vida en el año 1964. Entonces ellos se quedaban un poco extrañados, ¿no? ¿Por qué me pregunta esto? Y era eso, yo quería que los testimonios podían ser nuestra abuela, podía ser nuestro tío, podía ser nuestro primo, ¿no? Que humanizar esas historias. Porque tenemos muchas veces esa imagen de que Hiroshima y Nagasaki es una seta, es un bombo atómico, lo vemos muchas veces en agosto, ¿no? En el informativo, en el telediario, pero algo más, el factor humano, ¿no? Totalmente, además bien reflejado que está en este libro. Continuamos. El siguiente, yo es que no bueno, lo he si leído. quieres, Es que no lo he leído, lo que pasa es que lo he comentado con mi mujer, y vamos, la bomba atómica fue el motivo que la lanzaron los americanos es porque los japoneses, con su manera y su mentalidad, no se hubieran rendido. Y entonces, bueno, sí, hay discusiones sobre eso, pero como estaba la Segunda Guerra Mundial, ya se había terminado aquí, y allí los japoneses todavía no. Entonces, que no tiene ninguna justificación el lanzamiento de una bomba atómica, tampoco tiene justificación la guerra, pero en cierto modo ellos se sienten culpables porque fueron los que lo iniciaron. Pearl Harbor fue un asesinato, lo mismo que en pequeña escala, pero luego ya la bomba atómica, si no la lanzan, yo no sé si el emperador se hubiera rendido y si no hubiera seguido más. Entonces no sé si hubiera habido a lo mejor hasta más muertes de los que hubo allí. Y eso sin poder nunca justificar un acto como el que se hizo, pero había que irse al momento y la decisión que se tomó. Y entonces he venido porque me interesaba bastante el tema, pero el libro es que no lo he leído no se lo he dejado todavía. Lo leeré después tranquilamente. Y ya, lo que me ha encantado ha sido el comentario de su mujer. Con eso ya casi da como muchas más ganas. Sí, yo como debería dejar hablar porque después de ella todo ya empeorando. Por eso, como publicista, o sea, que es que dan ganas de leer el libro después del comentario. Bueno, es un debate que quizás no es el tema del club de lectura, ¿no? Geopolítico, internacional, que si nos sobra un poco de tiempo, si quieres lo podemos hablar, ¿no? Pero es interesante también su punto de vista, me interesa luego comentarlo. Sí. Yo concretamente estoy enamorado y para mí merece la pena de todo el libro por un testimonio, el de Yasuhiro Tanaka, la frase para mí que más es reseñable es la de superar el tumor. ¿Por qué? Porque soy positivo. Esa me gustó concretamente mucho eso. Y sobre todo, retomando el tema de la crudeza que creo que se comentaba por aquella zona, la capacidad que tienen los japoneses para mostrar esa introspección tan fuerte que ellos tienen a través de la crudeza absoluta, de yo pasé esto y esto. Ya, pero ¿qué pensabas? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Solo expresan lo que piensan cuando
sienten que es positivo de alguna forma. Empecé a hacerlo porque creí que aportaría, porque mis hijos, porque pensé que mi hermano, que no sé qué, y eso da que pensar a nuestra propia forma tan occidental de verlo. Por lo menos a mí me dio que pensar. Creo que solo en esos dos aspectos es lo que para mí merece más la pena el libro. Tanto Yasuhiro Tanaka creo que tiene el mensaje más positivo de todos. Sí. Y además fue casualmente el único del que decidió buscar la imagen, el hombre al que le falta, bueno, no le falta, pero tiene este ojo hinchado y demás. Sí. Y esa introspección tan grande del Japón, que se sabe mucho, sobre todo por la gente de mi generación, sí, jalo que Japón, por el tema del... Bueno, también ahora está de moda, que se comenta también mucho a lo largo del libro, pero también por el tema del manga y anime, que es algo que se da mucho en mi generación, aunque no es mi caso, se conoce mucho Japón por ello, y se obvia toda esta parte cultural más cerrada, esa tan introspectiva que comento, y esa vergüenza o ese cierre que se tiene a ser persona. Esa humanidad que se busca en el libro es como complicada de encontrar, pero cuando se encuentran esas pequeñas frases que dejan traslucir, hay muchas. Muy bien. Sí, desde luego, Tanaka en Nagasaki era un personaje fascinante, ¿no? Y muy entrañable, ¿no? Y súper abierto, y él, pues bueno, era voluntario en el Museo de la Bomba Atómica y no dijo que era superviviente hasta que tenía una gran avanzada edad. Y fue un niño americano que, a partir de una frase que le hizo un niño americano, ella empezó a decir que era superviviente, pero creo que es un ejemplo admirable de cómo en realidad está. Hay menos testimonios en Nagasaki dentro del libro, pero los que hay creo que tienen bastante fuerza. También la familia, ¿no? La madre con sus hijos también creo que tiene una fuerza. Sí, Nagasaki es un sitio muy especial y se sienten como ninguneados, como una segunda parte. En Nagasaki está el 90% de la población católica que hay en Japón. Japón solamente tiene un 1% de católicos, el 90% están en Nagasaki. Efectivamente, Nagasaki se parece a la bahía de Palma o Málaga, una ciudad bastante abierta, cosmopolita, una ciudad que merece la pena que veáis y que afortunadamente, entre comillas, está fuera de los circuitos turísticos. Tienes que ir expresamente para ir a verla. Y Tony y yo me acuerdo en un restaurante el día de la bomba atómica, el 9 o el 10, un día después, pues estábamos allí y la gente nos miraba extrañado. Digo, uy, qué bien, esto todavía puede ser extranjero de verdad y que la gente se quede extrañado de ver a occidentales, algo que en Hiroshima ya no existe, por supuesto en Tokio tampoco, ¿no? Bueno, yo sí, es que me ha gustado mucho tu obra, felicitarte. Vengo para apoyar la cultura, el periodismo y a un escritor malagueño como tú, Agustín. Y vengo como madre a apoyar a mi hijo, que será un gran futuro también literato y escritor. Claro que sí. Y no llego a Nagasaki, Sofía, no me regañes. Pero me ha sorprendido, hay declaraciones y hay testimonios que son realmente duro, y un poco lo que decía Eduardo, la forma de poner en valor la cultura japonesa, que realmente son muy diferentes a nosotros, y ese sentido de las cosas y del cuidado del mayor y de la historia y de nuestros ancestros me parece tan bonito, y bueno, me gusta cómo lo relata. Gracias. Muchas gracias. Y también me gusta como relata a tu mujer tu apoyo. Sí, sin duda. Bueno, yo estoy en la lista de espera para leer el libro. Sí, claro, porque tenemos solo un ejemplar de la biblioteca. Claro. Desgraciadamente. ¿Solo uno? También. Solo uno siempre, porque es que si no, esta biblioteca no cabría en todo. Muy pequeña. Pero luego yo traje ejemplares que se vendieron y que se vendieron todos. ¿Se vendieron todos? Sí. ¿Y no se ha vuelto a reponer? Y ya, bueno, ya si no me pedían más, ya... De todas formas, ya he hecho la experiencia con el que se hizo La Rosa de los Vientos, que se hizo, me gustó la experiencia de escuchar a un autor y después leerme el libro. La verdad que me gustó la experiencia y digo, bueno, pues voy a hacerlo al revés.
Bueno, aún así, Hiroshima es un tema que conocemos todos. Hombre, conocemos todos. Yo he visto varios documentales porque soy una persona bastante curiosa y la verdad que es duro. Es duro. Bueno, pues yo sí lo he leído, lo leí este verano y sí me ha gustado y también me ha hecho hacerme preguntas sobre el mismo, ¿no? Una de las preguntas era la distinta visión que hay sobre la primera bomba en Hiroshima, como bien dice también el libro, y la segunda en Nagasaki, ¿no? Parece que son dos bombas distintas o que tienen menos importancia la segunda que la primera, ¿no? Después, evidentemente, los personajes, los supervivientes, esa falta de, digamos, de identidad, ¿no? Que yo soy una víctima, no he sobrevivido al daño porque yo he querido, sino porque la vida me ha traído hasta aquí, ¿no? Y me ha hecho preguntas sobre también una superviviente que vive en Benalmádena, ¿no? Que no nos podemos imaginar que una persona que estuviera allí en aquel tiempo pues estaba por aquí cerca, ¿no? Nos lo podíamos cruzar nosotros en cualquier momento, ¿no? Y en definitiva es un hecho que quizás los americanos pues con ello pues evitaron que muriesen más americanos y no les importó para nada que murieran tantos inocentes, ¿no? Pero sí, el libro me ha interesado mucho y estoy cercano a todas tus inquietudes que relatas en el libro. Una pregunta que ¿por qué la segunda? Ya sé que es menos importante, porque Hiroshima, por el compuesto que llevaba la bomba, fue mucho más devastadora en el tiempo, ¿no? Y la de Nagasaki fue muy invasiva al momento, pero las consecuencias duraron menos, ¿no? Bueno, en realidad porque todo el mundo se fijó en la primera. Y la verdad que, por ejemplo, The New York Times preguntó en 1929 cuál es la noticia más importante del siglo XX. Vamos a ver, si no hubiese habido Segunda Guerra Mundial, el hombre llegó a la Luna. Yo creo que no hay noticia más importante del siglo XX, pero el muro de Berlín, Pearl Harbor, el de Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, el desembarco de Normandía, por supuesto la caída del nazismo, el crack del 29, el magnicidio de Kennedy, ¿no? O sea que hay muchas noticias importantes y los americanos a lo mejor hubiesen dicho algo más local, pero ellos dijeron que la bomba atómica de Hiroshima, siempre se habla de la bomba atómica de Hiroshima y esa segunda veces, pues muchas veces, yo no tengo hijos, pero los que sí tienen hijos me han dicho, oye, lo primero, cualquier cosa, y ya el segundo ya me da igual, ya lo dejo ahí y ya sé que no pasa nada con el niño y le puedo dejar. Sí, pues era como que la primera, sí, ¿no? Pues ya está, pues yo creo que un poco pasa así. También el efecto Pulidor. Pulidor era un ciclista que quedó segundo no sé cuántas veces en el Giro de Italia, ¿no? Pues entonces siempre el segundo. Y entonces los habitantes de Nagasaki sienten un poco que dicen, ¿por qué se habla tanto de Hiroshima y no se habla tanto de nosotros? Y no hay mucha comunicación entre los hibakusha de Hiroshima y de Nagasaki, curiosamente, ¿no? Nosotros estuvimos en varias reuniones de comunicación entre ellos, pero ni siquiera los de la gente de Nagasaki sabían muy bien qué había pasado en Hiroshima, vamos, a excepción de los grandes rasgos, ¿no? Ni siquiera conocían el Parque de la Paz y todo esto. Pero es verdad que es muy curioso y bueno, Gabriel con su experiencia militar, pues yo creo que y tu experiencia internacional para mí es bastante valiosa, lo que tú comentas y creo que es verdad el tema de que esta bomba, desgraciadamente por temas tecnológico y por tanta inversión que hizo Estados Unidos en el proyecto Manhattan, en probar la bomba atómica en el desierto de Nuevo México, era inevitable. Pero ojo, esta bomba atómica, la primera bomba atómica, no se iba a lanzar en Japón. O sea, no había objetivo de lanzar sobre Japón. Se iba a lanzar Alemania, porque era el objetivo número uno, porque era fundamental, hablando muy coloquialmente, pues matar a todo lo que era Hitler y todo lo que era el nazismo. Pero claro, después de la caída del régimen nazi, unos meses antes, pues dijeron, oye, pues Japón es el único que está aquí todavía en la guerra del Pacífico, ¿no? Y yo creo que si la bomba atómica del Siglo XIX hubiese fracasado, quizá la bomba atómica que ya la estaban desarrollando
que ya estaba desarrollando, bueno, Alemania la había desarrollado, pero no había alcanzado la tecnología, el avance de Estados Unidos y sobre todo la Unión Soviética, era también como el arranque de la Guerra Fría. ¿Y por qué Nagasaki después de ya la bomba atómica? Porque yo creo, vamos, he leído muchos historiadores, muchos han confirmado, Japón estaba a punto ya de rendirse. O sea, el emperador Hirohito ya quería la paz, pero claro, tenía un gobierno que seguía guerreando, pero lo único que estaba ya Japón o sea, provocando la guerra, utilizando la guerra, era con los aviones kamikaze. O sea, en realidad no había ya estrategia, estaba todo ya, era todo muy a la desesperada. Entonces ya, después de la bomba de Hiroshima, ya era inevitable, era inminente la paz. ¿Por qué entonces se lanzó Nagasaki? Porque también estaba a punto de la Unión Soviética invadir Japón. Y entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiese invadido la Unión Soviética Japón? Que Japón se hubiese convertido como Corea, un Japón de la órbita, como se decía antes, capitalista, y otro Japón de la órbita, como se decía antes, comunista, del Pacto de Varsovia, ¿no? Entonces, claro, y eso quería evitar los Estados Unidos a toda costa y decir, oye, este territorio es mío, no vamos a hacer aquí cualquier cosa. Entonces, claro, ahí se paró esa invasión terrestre que estaba a punto ya de hacerse de la Unión Soviética. Pero claro, si no había ningún argumento militar ni geoestratégico ya más allá de que quería de ese arranque de la Guerra Fría, que a mi juicio no empieza luego en los acuerdos de Potsdam ni empieza justo ahí en la bomba de Nagasaki. Continuamos por ahí, si queréis participar, sí. ¿Queréis decir algo? Yo poco puedo decir, el libro lo estoy terminando, o sea que tengo un crimen fatal de estar terminándolo. Pero sí, sin embargo, todo lo contrario, mi mujer, antes de que salga en papel, todo lo ha leído antes, y ha hecho sus anotaciones incluso. Y ya para eso es extraordinaria. El libro gusta y bueno, yo no soy periodista, llevo en comunicación más de 60 años, pero como amateur. He hecho radio desde 65 años llevo haciendo y con cámaras de estas grandes, pues más de 2000 vídeos en YouTube, es lo que puedo decir. Pero el monstruo es. ¿Quieres comentar algo? Yo te voy a decir, soy su madre. Es un club de lectura. Es un gran periodista, un gran escritor. Pues parecer un poco de falsa modestia, pero bueno. Y que nada, que muy satisfecho con él, porque todo lo que hace lo hace con muchísima ilusión. Tiene mucha ilusión, desde muy pequeño, con 5 años. Decir, yo quiero ser periodista, cosas de los niños. No como que ser bombero, quiero ser torero, quiero ser... Bueno, vale. Pero no, es que, como me dicen, no es que me guste, es que me apasiona. Y sigue así. Muy trabajador. Y la verdad que muy satisfecho de... Venimos de viaje. Vamos a llegar de viaje. Corriendo. Pero claro, no podemos perdernos las cosas de nuestro hijo. Como todos los padres, no como nosotros, como todos. Y nada, muy contento y el libro, la verdad que sí, se hace ameno, interesante y ameno, porque al ser por capítulo y eso, por lo menos es mi opinión. Y nada, estoy muy contento que estamos con él. Tan contento que estamos que acaba de ganar el 3er premio internacional de periodismo. Sí. Chávez Nogales, sí. Chávez Nogales. Sí, por el primer capítulo. Exactamente. Por el primer capítulo del libro, precisamente. Sí, ya ha sido varios. Por el primer capítulo. Sí, el primer capítulo se publicó en un adelanto en el Confidencial, donde yo trabajo, y entonces lo presenté al premio Chávez Nogales y fue hace apenas 2 semanas, ¿no? Y la verdad que muy contento porque uno de los que yo pongo aquí en el libro, no sé si os doy cuenta, pongo es de votos de Lelia Guerriero, Tom Wolf y Chávez Nogales, ¿no? Y es un autor para mí predilecto, ¿no? Y sí, la verdad que muy ilusionado. Solo el primer premio recibió el Bari. Sí. No, es verdad que bastante años sin Encarnación, si quieres. Pero esto es el recibido. Bueno, yo enhorabuena a los padres y enhorabuena a ti.
Yo lamentablemente no me ha dado tiempo a leer el libro, pero sí te digo que por eso he puesto que ha recibido un premio por el primer capítulo, porque yo el primer capítulo sí lo leí, me queda anonadada de la belleza con la que escribes. O sea, parece una tontería, pero esto lo hace un malagueño, no sé, me parece de una calidad. Sí, es verdad que no parece La Tierra Chica, ¿no? O sea, me parece que es una literatura de mucha calidad, o sea que... Y no he pasado de ahí porque he tenido muy poco tiempo, pero también porque era como un bucle, porque volví a empezar otra vez en las páginas, porque me encanta la manera cómo describes, cómo escribes, cómo creas imágenes. Me parece precioso. No he tenido tiempo y no sabía si venir a una cosa en la que no puedo aportar nada y no decir, pero me interesaba mucho conocer también lo que se comenta y escucharte, porque ya, como te digo, me sorprendió muy gratamente la forma. Y yo tenía mis puntos porque los temas estos de guerra, como que a veces estamos un poco saturados, ¿no?, de dramas. Y entonces como que eso no me movía, pero como te digo, me quedé así con mucha ilusión por leerlo. Y de todo lo que aquí estamos, a mí me gustaría preguntarte, porque me crea mucha interrogante, ¿cómo fue el proceso de investigación? Porque según estoy aquí escuchando, parece como que la gente incluso ocultaba, ¿no?, que era un irradiado, y entonces que están como diseminados socialmente, no se le, digamos, yo pensaba que a lo mejor era gente que recibía pagas del Estado o que están reconocidos y según estoy viendo, parece ser, o estoy oyendo, parece que al contrario. Entonces pienso que cómo se llega a encontrar a estas personas entre una población así. Entonces es el proceso de investigación, sí. me crea interés. Bueno, Encarnación, de verdad que solamente por tus palabras creo que merece la pena venir por lo que has dicho el primer capítulo. Es que en el primer capítulo, a ver, puedo contarlo, ahora en Club de Lectura yo creo que pega contarlo, no es una presentación. Yo soy un apasionado, me lo bebo, yo creo que me lo devoro, todos los making of sobre películas o sobre libros o sobre cómo se escribió ese tal reportaje. Este primer capítulo tiene como 6 o 7 borradores, muchísimas vueltas, o sea, muchísimos cambios de estructura, probar finales diferentes, ver si podía incluir poesía, si podía incluir, por supuesto, testimonio humano. Y hay drama y hay humor de la señora que en un momento dice, bueno, mi marido tampoco era muy guapo, y se ríe ella, Morisán. Entonces, claro, y hay interpelaciones, hay personajes secundarios como Apolo, el perrito de ella, ¿no? Hay personajes que no habla, pero está su amiga. La base americana, esa entrevista, este encuentro con Morisán iba a ser de 1 hora y media. Cuando estaba acabando la entrevista, no habíamos llegado al momento de la explosión atómica. Y tuvimos que volver, podemos volver mañana, bueno, mañana no, pero pasado mañana sí. Y tuvimos que volver. Entonces yo sabía que iba a ser el arranque del libro, pero también tenía un cierto miedo de que, como yo me iba a intentar darlo todo en ese primer capítulo, si luego iba a poder sostener la historia. Y para mí también era un reto, ¿no?, que la historia no se cayera. Y claro, sabía que iba a ser el mejor personaje. Y dijo, y meto el primer personaje, el mejor personaje que creo yo que tengo, lo meto en el medio, lo meto al final. No puedo empezar flojo, ¿no? Pero tampoco puedo empezar... y al final yo creo que es un compendio de lo que es el libro, ¿vale? Es un compendio de lo que es el libro. Un personaje que ella parece muy poquita cosa, muy humilde, muy tímida, muy delicada, pero tiene un discurso de verdad cuando la ves que llama mucho la atención. Y cuando hicimos la exposición también yo no tuve ninguna duda que había que arrancar con su fotografía y terminar con ella, ¿no?
Y es verdad lo que tú dices de lo de la saturación del drama. Yo sé que hay mucha gente que no se ha leído el libro por eso. Pero muchísima gente, no digo aquí en Club de Lectura en Málaga, gente que no me conoce de nada, yo que sé, en cualquier sitio, dice, uy, Hiroshima, mira, yo tengo suficientes problemas en mi vida, ahora otro más, que no sé, que el lío político aquí en España, mi lío que a lo mejor tengo, yo que sé, cualquier problema en mi familia, y ahora otro, yo estoy para comedia entretenida, como decía la canción de Alaska, ¿no? Entonces, o para algo que me pueda distraer. Como decía un amigo, yo cuando veo ver películas, yo no. Digo, yo pongo el cerebro en el asiento de al lado. Me parece muy gráfico, ¿no? Entonces claro, yo sé que eso es un problema, que claro, sobre todo con esta portada, que ves el drama y no crees que hay, si no conoces un poco todo lo que hay dentro, era un riesgo, ¿no? Ese primer capítulo. Y es verdad que a mí lo que me importaba era el estilo, la forma. Lo que me importaba era que estuviese muy bien atado y que estuviese y que el texto yo se pudiese leer como una novela siendo todo verdad. Que ese era mi gran objetivo, ¿no? Que en un momento determinado quien leyera el libro se enganchara en una historia y no ya recordara que no es una novela, ¿no? El proceso de investigación fue muy complicado porque yo tuve que hacer como, tuve que hacer un casting interno para que los propios Hibakusha ser entrevistados, porque contactamos con varias asociaciones de Hibakusha y entonces me dijeron, sí, pero ¿cuál es tu experiencia en Japón? Bueno, llevo en Japón yendo desde el 95, mira, está bien. Sí, pero ¿tú qué relación así más personal? Y tuve que decir, bueno, estuve 7 años con una chica japonesa. Entonces, claro, eso ya se ha quedado un poco, bueno, esto ya no es nadie apendedizo, ¿no? Y luego, claro, yo también quería decir, oye, pues hice también varias, que llevo publicando de Japón tanto tiempo. Y entonces, claro, es verdad que encontrar a esas personas era muy, muy complicado, porque también queríamos que fuesen gente muy diferente, que no solamente fuesen todos mayores y que no todo el mundo estuviese, que contase lo que habían contado siempre, ¿no? Entonces fue un reto de meses antes de poder sacarlo. Algunas entrevistas se cayeron varios días antes, o sea, y otras volvieron, ¿no? Otras de repente surgieron ahí durante el momento, ¿no? Pero es verdad que, aunque las entrevistas es el grueso del libro, para mí era muy importante también mi mirada como reportero, como autor, ¿no? Y eso lo he intentado reflejar. Pero yo en el último viaje, en el 2019, el que está el grueso del libro, el 60% del libro del 2019, intenté olvidar que yo era un reportero, que era un periodista, que había que hacer una crónica para el día siguiente o para el fin de semana, ya un poco con más tiempo. Porque si no, no iba buscando tanto el titular, iba buscando una historia en la que yo me pudiese adentrar y escribirlo con mucha más profundidad, que era el objetivo, que no fue un libro coyuntural, que se lea ahora en el 2023, pero que se pudiese leer dentro de 5 años, ¿no? Que pudiese quedar, ¿no? No, solamente te digo una cosa. Yo, como he intentado leerlo y no me ha dado tiempo, lo tenía siempre encima de la mesa de mi salón, ahí al lado del sillón. Y en este tiempo, en este mes, que han entrado varias personas a mi casa de distintas procedencias y tal, varias, me ha sorprendido muchísimo. ¡Ay, tienes Hiroshima! Este libro ahora la gente habla mucho de él. Y son personas muy distintas, y no del club, ¿eh? Sí. Yo he conocido el libro por Ana, por la biblioteca, por el club de lectura, pero me ha sorprendido en muchos casos que yo tenía mi libro allí en la casa y amigos que han venido y tal, pues 2 o 3 lo conocían el libro y me lo dejas cuando... Yo lo corroboro porque aquí, bueno, yo lo vi en la selección que hago para comprar los libros, lo vi y me quería tenerlo. No te conocía a ti, no sabía quién era, nada. De hecho, cuando viniste al taller de recuerdo, y digo, me suena tu cara, y dices, pero no me digas que eres de Hiroshima, me quedé. Sí. El primero que se lo llevó fue Gabriel, de la biblioteca. Sí. Pero yo lo vi como mirando en blogs, en revistas culturales,
lo vi como un libro de actualidad, lo vi un libro interesante y sobre todo cuando se habla, porque hay muchos libros de guerra, tenemos muchos ensayos, ¿no? Pero ya el testimonio de las personas de a pie que vive algo así no se ve tanto, ¿no? Ahora he traído, por ejemplo, Evelana Arecibi, mujeres, ¿no? Mujeres con el rostro de mujeres en la guerra, que también es muy interesante esa autora porque te habla de la gente que realmente ha vivido eso, porque estamos acostumbrados un poco, bueno, lo que pensaba el gobierno tal, el presidente tal, ¿sabes? Los que están ahí, pero ¿y la gente? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces es un libro necesario porque tienes que ver qué ha pasado, porque esto no puede, es cuando dices, esto no debería de volver a ocurrir, cuando ves ese sufrimiento, porque yo el libro era lo que yo de punta todo el tiempo, y cuando también rescata la primera parte, el episodio de Vietnam, de My Lady, o sea, que eso que ocurrió, que luego esta persona llega a la conclusión de que la guerra te hace insensible, de que la guerra te hace una persona totalmente distinta a lo que tú pudieras ser, ¿no? Me parece, vamos, por eso creo que el premio es merecidísimo, porque el mensaje y la conclusión que tiene esa historia es tremenda. Prepárate a pensar que realmente qué estamos haciendo, porque ellos lo ven con la bomba tirándola y estamos acostumbrados a esa imagen, que es lo que yo estaba también acostumbrada. Y parece que estamos en un juego de ahora ves la película, ahora ves, ¿no? Qué tío más inteligente, cómo pudo crear, ¿no? La física, pero tú estás viendo realmente qué ha pasado aquí. Sí, que parece que fue un bombardeo limpio, que se destruyó la ciudad, pero que bueno, que no hubo ningún muerto y ya está. Son fuegos artificiales. Sí. Claro, ese es el problema. Y Alicevi fue uno de mis grandes referentes en cuanto a la escritura, que la víctima hablara, ¿no? Intentar que mi mirada pues solamente se limitara a los capítulos donde cuento mi experiencia de reportero, ¿no? Y los capítulos que hablan ellos, que ellos le hacen directamente en primera persona, una gran referencia al Premio Nobel de Literatura. Yo siempre, todos los años, coincide que el Premio Nobel de Literatura, y me parece que Gabriel estaba este año allí en el aula magna de la Facultad de Periodismo, siempre coincide con mi clase. Yo doy géneros de interpretación y opinión, o sea, crónica, reportaje, entrevista, perfil, opinión. Soy un privilegiado porque enseño lo que me apasiona. O sea, tú me dices que eres profesor de metodología o televisión, pues mira, pues no, porque no tengo tanto, y eso sí, de todos los años coincide cuando se concede el Premio Nobel de Literatura en la mitad de mi clase, sobre la 1 de la tarde. La clase es de 12:30 a 1:30 los jueves. Entonces yo al alumno digo, oye, ve el Twitter, y digo, pero no vamos a atender, no, por favor, a ver quién sale el Premio Nobel. Y el año que ganó, el 2015, ganó el Premio Nobel de Literatura Alicevi, él es periodista, dimos todo, bueno, yo di un grito, qué bien, el periodismo por fin es Premio Nobel de Literatura. Y para mí ella, de verdad, es una autora excelente. Yo venía como invitada de mi amiga para una presentación de un libro. Como a mí me gustan mucho los temas estos de historia, me encantan. Y ahora oyéndolo a vosotros y estoy aquí con el resumen hecho del libro, esto quiere decir que mañana pasado tengo el libro en casa. Porque me encanta mucho leer y entonces estos son los temas que a mí más o menos me gustan mucho. Encantado. Y entonces seguro que cae. Para estas navidades ya lo tengo ya leído. Bueno, yo tampoco lo he leído, pero estoy recopilando. Lo que dices tú del Ivacucha, la persona irradiada, ¿encontraste mucha gente tocadita por la bomba? Sí, hay mucha gente que está tocada de manera física, con secuelas físicas y sobre todo con secuelas psicológicas. Psicológicas muchísimo de los supervivientes. Por eso no lo quieren contar, intentamos olvidar esa parte. Y claro, y el problema es que el gobierno, me parece que Encarnación antes me lo ha preguntado, el gobierno solamente ayuda a los de primera generación, no ayuda a los de segunda y tercera. Entonces, claro, y la ayuda es para recuperarse un poco de esa secuela física, no tanto de
de la psicológica. Entonces, claro, hay un problema ahí tremendo. El problema del fenómeno Hibakusha es tremendo, porque ni siquiera en el propio Japón se le reconoce bien. O sea, tú vas fuera de Hiroshima y Nagasaki y es un tema que no solamente los jóvenes, que por supuesto, si la gente de mediana edad y los más mayores intentan olvidar, intentan pasar páginas. Y en la propia Hiroshima y Nagasaki, mucho más. Por eso, para mí fue extraordinario encontrarme a una chica muy joven de 24 o 25 años que ella entrevista a una Hibakusha y ella hace de relatora, ¿vale? Y entonces están grabando podcasts, están subiendo vídeos a YouTube para que esa memoria no se pierda, ¿no? Entonces, claro, es que la propia Hiroshima y Nagasaki, pues bueno, sí, todos los niños de Hiroshima y Nagasaki han ido al Museo de la Paz, como si aquí casi todos los niños han ido a la casa natal de Picasso, al Museo Picasso, pero en realidad, ¿saben quién fue Picasso? Muy poquito, no se profundiza tampoco demasiado, ¿vale? Pues entonces eso, yo creo que también eso es lo que hace falta mucho más que un tema, pero lo que pasa es que es un tema tan delicado en el propio Japón. Vamos a ver, cuando yo unos días antes de presentar el libro en Madrid pedí audiencia, entre comillas, al embajador de Japón en Madrid. Me recibió la embajada y me dijo, Hiroshima. Así como japonés se dice, ¿sabes que yo soy de Hiroshima? Digo, sí, lo sé. Un buen tema, un tema complicado. Y dijo, muchas gracias. Y me empezó, aquí, el libro hablado, empezó a preguntarme cosas, todo eso. Entonces digo, voy a presentar el libro el viernes, estaría encantado que viniera. Bueno, muchas gracias. Lo veo complicado, muy difícil, típico por mi agenda y es lógico, ¿no? Vale. Y empieza el acto en la librería de Berti, no sé si se conoce en Madrid, es una de las mejores librerías que está en pleno Argüelles, y que para mí, algún paréntesis, supuso mucho porque yo viví en ese barrio y entonces, bueno, para mí era como, yo iba mucho a esa librería a verla, entonces era para mí como algo súper especial. Y entonces, de repente llegó el embajador cuando llevaba 10 minutos de mención, y entonces él quería ver un poco, y entonces fue como una aprobación, ¿no? Como una aprobación que efectivamente he leído el libro, o sé de qué va, y yo creo que el libro merece la pena. Y se sentó al final en primera fila, ¿no? Pero eso es verdad que los propios japoneses lo ven como un tema un poco tabú, complicado. Algunos japoneses en Málaga, un japonés que vivía en Málaga, ha vivido más de 30 años en Málaga, se acaba de ir a vivir a Barcelona. Él vio una de las fotos de la exposición, ¿te acuerdas, Toñi? El artículo. Claro, hay una foto de la exposición que sale un japonés posando con una camiseta detrás, hablando del artículo 9 de la Constitución. ¿Qué es el artículo 9? El artículo 9 de la Constitución prohíbe que Japón tenga ejército. En realidad es un eufemismo porque tienen fuerzas de autodefensa. Entonces el movimiento ahora para que Japón tenga ejército. En realidad ya en los 90 fueron a misiones de paz, y hubo incluso algún muerto militar japonés, ¿no? Pero entonces, claro, es un tema muy complicado. Y entonces decía, claro, ese joven en Nagasaki en la foto, pues reivindicaba que Japón, ¿no? Japón tiene que seguir siendo 100% pacifista. Y este japonés de Málaga diciendo, pero ¿por qué nosotros no podemos tener ejército? Nosotros porque vamos a ser menos que cualquiera. Es un tema difícil, porque tampoco esa mentalidad japonesa de no molestar, del wa, de la armonía, ¿vale? Entonces, claro, es un tema que crea conflicto con Estados Unidos, que es un gran aliado, que no hay otro país, creo que en la historia de la humanidad, en el siglo XX, que haya pasado directamente, sin transición, de ser íntimo enemigo a máximo aliado, de un día para otro. Eso es increíble, los Estados Unidos y Japón, increíble. Es una relación con mucho interés, ojo, La reconstrucción de Japón la hizo Estados Unidos. Claro, pero y hay muchas bases americanas y también por otra parte y todo esto, vale. Y hay mucho más McDonald's en Tokio, en Tokio que en Manhattan. Vamos, por metro cuadrado. Completamente seguro. Entonces, claro, eso también es un tema con mucha ambigüedad.
con mucho problema, y que no, por eso era tan importante el testimonio de Mori-san, del primer capítulo del libro, porque ella tiene una mentalidad muy distinta como son los japoneses, porque los japoneses huyen, no, yo este tema no quiero hablar, bueno, no, y ella decía, no, ¿por qué Obama no ha ido a Nagasaki? ¿Y por qué no ha pedido un perdón directo? Entonces, claro, por eso tenía ese valor. Es un tema que a Japón le sigue escociendo mucho, y que los japoneses no quieren hablar porque saben que es un tema que hiere demasiadas susceptibilidades, ¿no? Luego me llama la atención, que es verdad, tengo contactos con familia americana, y mi tía tiene amigas japonesas, van al gimnasio juntas, y son de familiares. A mí no me conocían, yo he ido varias veces allí con mi familia, y cuando me ven me dan un abrazo, y digo, caramba, ¿te crees que siempre que el japonés es como muy seco, más frío? Pero no, en realidad cuando empiezas a conocerlo, yo me admiraba de dos amigas que tiene mi tía japonesa. Digo, bueno, esta gente, tenemos una idea concebida de cómo son, y luego en realidad cuando empiezas a tratarla, digo, caramba, son muy familiares, lo que tú has dicho antes, respetan a los mayores, una cosa ya inusitada, que no la ves por el mundo ahora, como respetan a los mayores, es cierto. Y no sé, a mí me encanta, la gente japonesa me encanta, con relación a estas dos amigas que tiene mi tía, que son un amor. Son admirables. Sí. Gracias. Nada, tío. Tengo que leerme el libro. Muchas gracias. Ay, Encantado. Yo soy muy lectora, Ana lo sabe. ¿Te lo reservo? Sí, por favor. Sí, yo me he leído el libro y la verdad es que he aprendido muchas cosas. A mí me interesa mucho la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No tanto la asiática, la europea. Y durante unos años estuve trabajando sobre la literatura del Holocausto en Europa. Y yo la verdad es que no sabía sobre los supervivientes en Japón, no sabía nada. Y una de las cosas que me ha llamado la atención, que ha coincidido que yo estaba releyendo el libro de Svetlana sobre las mujeres soviéticas en el Ejército Rojo, que fueron auténticas heroínas, increíbles, y que luego cuando acabó la guerra, al volver a Rusia, a la patria, que ya siempre hablan de la patria, pues hubo gente que las recibió muy mal. Pensaba que habían sido unas putas porque habían estado en el frente con los hombres y tal. O sea, este rechazo hacia los supervivientes y eso parece que es universal, que pasa porque más diferente que puede ser Japón que la Unión Soviética, pero es interesante. Luego aquí el sentimiento de culpa de algunos supervivientes también pasó exactamente igual con el Holocausto. El que pasó bastante tiempo, que al principio no se hablaba, por muy que no tardó, no fue una cosa inmediata. Luego aquí alguien ha dicho que parece que, o yo no lo he leído bien, hay muchos testimonios, que se sienten culpables. A mí lo que más me ha llamado la atención es que no se sienten, y algunos son muy hostiles hacia Estados Unidos. La que saca la matanza esa de My Lai, que yo me acuerdo de verla en Vietnam. Y otra cosa muy curiosa, quitando uno, me parece, es que no hablan nada, o dicen no sabían, que era lo que decían también los alemanes, de lo que hizo el ejército japonés en China. Sí. En China, es que claro, y a mí cosa que yo me gusta mucho la cultura japonesa, he estado nada más 2 semanas en Japón, me encantó, un arte, una cosa estupendo, pero claro, es que fueron unas cosas tremendas. Es que en la violación, lo que los ingleses llaman la violación de Nankín, murieron tanta gente, y no combatiendo, porque además había en esos, tenían un punto de contacto con los alemanes, el odio racial, el desprecio racial, y para los japoneses, los chinos eran animales. Es verdad, China ya entonces era un país muy pobre, con guerra, pero bueno, unas atrocidades terribles, por número de muertos, etcétera. Experimentos de estos médicos, que lo hicieron los alemanes, los japoneses lo hicieron a una escala mucho mayor, en fin, y esto no se habla. O sea que esto, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que son 60 millones de muertos, 60 millones. Y aquí todos, fue una cosa
terrible, ¿no? Terrible, y además en fin, y quiero decir que esto no, a mí este interés por Hiroshima, yo confieso que yo no lo tengo. No lo tengo. Sé lo que pasó, fue una cosa tremenda, pero es que si lo pones en el contexto, vamos, es que 1 millón de muertos de hambre en Leningrado, 1 millón de muertos, y puesto a morirte de hambre o que te caiga una bomba, en fin, quiero decir que el contexto era horroroso, terrible. Y no, yo creo que ningún pueblo se puede seguir. Yo creo que prácticamente todos los pueblos que han tenido cierto poder o entidad, pues han cometido atrocidades en diferentes momentos. Y ya te digo, yo he aprendido, y luego al final cuando empiezas, comentas también algo de, que eso me parece interesante, muy interesante, de Chernóbil, y luego el turismo ese de catástrofes, que eso es típico, que a mí me pone enferma. Yo he estado a unos cuantos kilómetros de Auschwitz y yo no fui a Auschwitz, ¿no? Porque el estar allí, yo ya he leído testimonios y he visto fotos y tal, y eso ya lo sabes, ¿no? Bueno, nada, que la verdad es que me parece, aunque a mí, confieso, el tema no me interesa mucho, pero sin embargo, poniéndolo dentro del contexto que tuvo, realmente es fascinante, ¿eh? Así que enhorabuena. Muchas gracias, Pilar, sí. Pues yo creo que sí, el turismo de catástrofe es tremendo, ¿no? Y el otro día ha sido la última presentación que ha habido del libro fue la semana pasada, el martes, en Mallorca. Y ahí me pareció una cosa, digo, esto nunca lo había dicho, nunca lo había dicho, y yo creo que eso fue lo que a mí me motivó a dar el impulso para poder hacer este proyecto. Fue la serie Chernóbil, no sé si la habéis visto en HBO. Esa serie creo que refleja muy bien lo que pasó en 1986, que cuando fue la explosión nuclear era el cumpleaños de mi madre, fue el día que cumplió años, no voy a decir cuándo, pero bueno, fue un cumpleaños de mi madre, justo el 27 de abril del 86, un gran año, el 86, y entonces pues ahí yo me di cuenta de que el tema de Chernóbil me iba a marcar mucho más de lo que pensaba, y yo digo, creo que merece la pena volver a Hiroshima. Y es verdad que la matanza de Nankín y todas las atrocidades, la expansión imperialista fue tremendo. El problema es confundir... empezaron además en el 31. Claro. Claro, es que nos pillaba muy lejos y entonces no había la... Pero claro. La segunda empezó Japón invadiendo Manchuria. Es que claro, en Estados Unidos... En el 31. En Estados Unidos sí hay una sensibilidad especial con el tema de la guerra del Pacífico, pero en Europa no, por tanta lejanía. Claro, por la lejanía y porque aquí en Europa ocurrió lo que ocurrió, ¿no? En todos los campos de concentración, ¿no? Pero claro, el problema yo creo que confundir, no digo que tú lo hayas hecho para nada, el problema es confundir lo que hace un gobierno japonés, y unos oficiales con el pueblo japonés, ¿no? Y muchas veces se ha confundido. Oye, el japonés es que dice que es pacifista, es totalmente cruel, es invasivo. No, fueron unas atrocidades que hicieron, ojo, con la licencia, con la autorización del emperador, pero fueron... No, lo del emperador es una cosa tremenda, y la de la cosa militar, pero luego la gente lo ejecuta. Aparte que era la cosa esta de Bushido, el código Bushido. Por cierto, yo no creo que Japón, como dicen algunos de los supervivientes, que ya estaba prácticamente derrotado. Es que en Okinawa eran unos soldados increíbles, y además como tenían lo del suicidio, les daba igual, como si iban a morir de todas formas, ¿no? Sí, pero en cuanto el emperador dijo por la radio el 15 de agosto, Japón se ha rendido, todo el mundo obedeció. Porque en Japón, por el código Bushido, hay un gran respeto a la autoridad. Muchos dicen, ¿cómo es posible que Japón aceptara así, porque sí, la rendición, y no hubo
no hubo ninguna rebelión contra Estados Unidos, y por el Código Bushido que acepta quien tiene el poder. Ojo, también Estados Unidos fue inteligente porque podía haber dicho, no, quitamos al emperador y una república. Ojo, con una república japonesa, yo no sé qué hubiese pasado, creo que Japón no lo hubiese aceptado, una república. Por eso era muy importante la figura del emperador. Hay un libro muy interesante de Ruth Benedict, que es una antropóloga americana. Ruth Benedict tuvo en los años de la guerra, en el 41-42, pues Estados Unidos mandó a esta antropóloga para saber cómo eran los japoneses. Y entonces, claro, ella dijo, cuidado que la figura del emperador es muy importante, ni se nos ocurra quitarla aunque ganemos la guerra, porque la figura del emperador no solamente es una figura simbólica, que lo es por supuesto, sino es el jefe de la religión sintoísta y refleja toda una tradición de lo que es Japón, ¿no? Pues, ¿Kika? Bueno, pues un inciso hablando de lo que estáis diciendo, de Chernobyl la serie y Fukushima. Hay una serie japonesa porque cuentan lo mismo, ¿no? En lo que tú estás diciendo de la autoridad, ¿no? Chernobyl es una serie que te lleva, ¿no? Tú te identificas con los personajes. La serie japonesa lo cuenta todo como un reportaje. Entonces ahí todo está totalmente esquematizado, ¿no? Que tienen que tener un superior, que el superior te va organizando, ¿no? La diferencia de mentalidad, ¿no? Lo que tú estás diciendo, todo tiene que estar estratificado en cuanto a orden, a que esto tiene que tener una planificación, todo muy organizado. Y está interesante esa serie también. Y hay otro libro muy interesante que se llama Pachinko, que es de los racistas que eran los japoneses, no con los chinos, sino con los coreanos. Las comfort women, con los coreanos. Reclutaban mujeres para burdeles, para el ejército. Y no solo eso, sino que luego, además, si tú ya eran emigrantes coreanos, ¿no? Y que tenían niños que habían nacido ya en Japón, pero como los padres eran coreanos, no podían ser de nacionalidad japonesa. Sí, hay una minoría coreana en Japón. Era imposible. Entonces, yo reconozco que a mí no sé, yo tenía también al japonés un poco idealizado y ese libro como que me... No, a mí la cultura ahora es que ha cambiado mucho. Me dio otra perspectiva, me hizo ver mi ignorancia. No, pero literalmente, digo, no, que muchas veces tú, no sé, haces unas ideas planas de las nacionalidades porque realmente no sabes, porque no has leído bastante o no conoces el país y tal. Y del libro, pues mira, pues a mí sí me ha gustado, he visto todo tu entusiasmo, como dice tu madre, se te ve un gran entusiasmo se te ve vena de que eres periodista de raza, que te encanta el tema. Me ha gustado también tu generosidad de hablar de otros periodistas como pues Leguineche, Javier Reverte y Manuel Leguineche. Y me gustan también libros que te llevan a otros libros. Entonces me ha hecho gracia que el padre de Rupe, que estaba en el 45 allí, que tiene un libro sobre Hiroshima. Y luego pues lo que también, no sé, siempre que te aporta algo nuevo, porque yo desconocía totalmente la realidad de los Hibakusha, o sea que existían como grupo, y lo que es la doble victimización, es decir, tú eres víctima porque te ha caído la bomba y víctima porque luego tú no quieres decir, pues por las implicaciones en tu vida diaria, porque claro, nadie quiere ser novio tuyo porque tu hijo tiene riesgos de que tengan malformaciones por la radiación que tú has recibido, o sea, que luego es que te van a despreciar o te van a ningunear y que va durísimo. Y eso también me ha llamado la atención con relación a Hiroshima, que es la que suena, y Nagasaki, que es como la pariente pobre, que además lo dice clarísimo. Él dice que Obama, ¿cómo no se le ocurre venir también a Nagasaki? Que quizá hubiera sido un detalle muy bonito, que hubiera sacado en un viaje oficial, pues haber sacado tiempo también para ir a Nagasaki y no solo a Hiroshima. Y bueno, pero incluso ahora en mayo estuvo Joe Biden estuvo en Hiroshima y tampoco llegó ya a Nagasaki. Hay un lema que lo comento en el libro que dice que Hiroshima grita
y Nagasaki llora, está en silencio. Creo que eso refleja muy bien lo que son las dos ciudades. El tributo que le he hecho a Manu Leguineche era inevitable. Los que habéis leído el libro es que me lo encontré en el Cine Alameda, en el cuarto de baño, y le dije, maestro, me voy a Japón. Y me dijo él, pero chico, ¿te vas en agosto? Digo, no, voy en julio, pero ¿cómo te vas en agosto? El 50 aniversario de la bomba atómica, y cambié el billete por hacerle caso a él. Luego tuve mucha relación con él y él fue fundamental. Javier Reverte, una frase que, no sé si leí un libro de él o en entrevista, dice que el reporterismo es ver, oír, contar y olfatear. Olfatear es muy importante, ese verbo. Y lo del Padre Rupe y otros libros, sí, yo quería que el libro, que Hiroshima, Testimonio del último superviviente, pudiera funcionar como una suerte de guía a Japón para alguien que nunca haya ido, ¿no? Y que pudiese, claro, y que pudiese también, pues bueno, pues ahí tener alguna pista, ¿no? Me acuerdo que en la cultureta de Onda Cero, que seguro que algunos lo sabéis, el programa de Onda Cero, pues Guillermo Altares dijo que le gustaba mucho el libro, que había alguna frase en japonés y que se explicaban, ¿no? Que se explicaban también ahí lo que significaban, ¿no? Y bueno, que pueda funcionar también como una suerte, un primer libro de viaje a Japón, para mí también era un objetivo, ¿no? A mí me ha gustado porque he aprendido mucho del libro. Se ve que has trabajado y entonces te hace muchas reseñas y entonces buscando aprendes muchísimo. Eso ha sido lo que más, claro, y la cultura japonesa, que yo la desconocía, pues también te la ha traído, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que poco hay que decir ya, ¿no? Porque se ha dicho todo. Creo que es un libro que te hace pensar, que te hace reflexionar. Y a mí lo que me ha gustado es con que, a pesar de que es un libro crudo, que hablas con entusiasmo de la cultura japonesa. Y ya te digo, según lo estaba leyendo, yo tengo muchísimas ganas de conocer Japón y me has animado, me has invitado a que mi próximo viaje va a ser ahí. Pues muy bien, pues encantado. Eso está muy bien. Gracias, de verdad. Bueno, yo no he leído el libro como algunos otros, pero que lo que me pregunto es por qué tiran la bomba en Hiroshima y no donde está el centro del poder. Ah, eso es muy interesante. Y la segunda pregunta, que sería, porque se ha hecho algún comentario, a veces una respuesta contundente al principio evita muchísimos males peores. Por ejemplo, tú has dicho que ha habido 60 millones de muertos. Si hubiera existido una bomba atómica al inicio de la Segunda Guerra Mundial y se hubiera tirado en Berlín, probablemente se habrían ahorrado muchísimos muertos. Por lo tanto, las cosas a veces son más relativas de lo que parecen, ¿no? Y es un poco la pequeña... Bueno, en cuanto a la bomba atómica en Berlín, en ese momento no había tecnología. Sí, digo, claro. si hubiera existido, se hubiera evitado, ¿no? Claro, y a lo mejor también, si no hubiera habido esa bomba atómica, Rusia hubiera invadido Japón, como tú has dicho anteriormente. Invadieron no se hubiera unas islas y detenido. se han quedado con ellas, las Sajali y las Kuriles. Las Kuriles, después de que tiraran la bomba, les declararon la guerra a Japón. Entonces, ¿por qué Hiroshima? Bueno, vamos a ver, en marzo de 1945, en una noche, perdón por no acordarme exactamente la fecha, creo que es el 7 de marzo, pero puedo estar equivocado, pero es marzo seguro del 45, en solo una noche hubo más muertos que en todo Hiroshima, que los bombardeos de Hiroshima sobre Tokio. Bomba incendiaria sobre Tokio. Tokio quedó arrasado, totalmente. O sea, Tokio quedó solamente, o sea, un 90% de Tokio quedó ruido. Creo que hay edificios que ahora mismo se sostengan en pie en Tokio. Desde antes del 45 creo que hay 10 o 15 solo. Entre ellos, curiosamente, la residencia del embajador de España. La residencia del embajador de España es de la época Taiso, de la década de los 20, ¿vale? Se conserva con mucho eso, o sea, que van arquitectos de todo Japón solamente a ver cómo se conserva ese edificio. Entonces, claro, es que la bomba atómica, precisamente, ¿por qué se lanzó en Hiroshima y Nagasaki? Hiroshima y Nagasaki no habían tenido ningún, esto es coloquial, ningún rasguño bélico, ¿vale? No había caído ninguna bomba, nada. Eran dos ciudades, pero ojo, tenían arsenal militar. Claro, tenían industria militar. Entonces Estados Unidos quería probar en un sitio
que no hubiese afectado por ningún bombardeo, para ver cuál era el efecto sobre la población, ¿no? En la película Oppenheimer, que creo que es una buena película, tal y como está hecha, para mí demasiado Hollywood, ¿no? Creo que, bueno, y que no respeta a las víctimas, no solamente no las respeta, sino las maltrata, porque hay un momento que Oppenheimer dice, qué horror, que lo que he hecho yo hace así con los ojos, pero, y parece que está viendo imágenes de Hiroshima y de Nagasaki, pero ¿por qué no se ven esas víctimas? ¿Por qué en ese momento la cámara de Christopher Nolan no enfoca a las víctimas? Hubiese sido una oportunidad de oro para que el tema de los Hibakusha hubiese habido un debate internacional, mundial, porque esa película va a arrasar, no sé si va a arrasar, pero de luego es una de las grandes favoritas junto a Barbie para los Oscars, ¿no? Entonces yo creo que hubiese sido una oportunidad muy buena. Entonces, claro, en un momento de la película, varios oficiales dicen, ¿qué hacemos? ¿Dónde lanzamos la bomba atómica? Y dice uno, oye, Kioto. Y dice, no, Kioto no, porque hay para hacer luna de miel. Ojo, y es verídico, ¿eh? No se lo inventa el guionista, pero es frivolizar el asunto. Es frivolizar absolutamente. ¿Por qué no se lanzó en Kioto? Porque Kioto es la gran reserva espiritual de los templos del antiguo Japón. Es como si, bueno, no quiero decir eso, pero como si hubiese habido una bomba atómica en España, que afortunadamente no hemos tenido y creo que nunca vamos a tener, y dijo, ¿dónde lanzamos la bomba? ¿La lanzamos en Almería, que es un sitio interesante? O no, en Salamanca. No, en Salamanca no, porque Salamanca es como una de las grandes, o Toledo. No, Salamanca y Toledo no. Kioto es como Salamanca aproximadamente, ¿no? A lo que significa en comparación con... Entonces, claro, pues era muy complicado, ¿no? Y era por eso, quería lanzar en un sitio que no hubiese habido antes ningún bombardeo. 10 de marzo, vale. Yo primero tengo que decir que creía que venía una presentación, fíjate Ana, estoy viniendo al club de lectura siempre, fíjate mi despiste, ya hasta tenía quien le iba a regalar el libro que iba a comprar al terminar la presentación, pero en fin, a través de vosotros, yo había leído un poco de qué iba el libro, por eso y entonces pues, pensé hacer ese regalo. Pero bueno, a través de lo que he oído, de lo que vosotros habéis ido hablando, se me han ocurrido varias cosas, a tenor también de lo que fue toda la Segunda Guerra Mundial. Porque me ha llamado mucho la atención que no se conociera ese hecho tan curioso que tú has estudiado, que no se conociera en general, seguramente no el hecho del bombardeo, sino de las secuelas que han tenido las siguientes generaciones y de cómo esas personas han vivido ya con un nombre puesto que las señala de una manera muy concreta. Y entonces se me ocurre pensar que primero la culpa que ellos puedan sentir me ha hecho pensar en los leprosos, que eran personas que tenían una enfermedad pero que no podían transmitirla y que estaban aislados de alguna manera psicológicamente y en su época físicamente, en cómo hemos vivido nosotros el COVID, ese miedo a contagiar, como en las grandes epidemias de peste había un sentimiento de culpa, de que yo no debo y tal. Y luego, cómo también se vive la culpa cuando tú formas parte del agresor en un momento dado y iniciador de algo. Entonces, tienes la culpa y hay silencio. En cambio, el pueblo judío, el Holocausto, ellos eran víctimas sin agresión inicial, y entonces eso ha dado lugar a que se escriba muchísimo más. De tal manera que, digamos, dentro de lo que es una guerra, lo de Hiroshima y Nagasaki fue más limpio y lo de el Holocausto, por ejemplo, o lo de China, fue más sucio, porque iba contra una etnia, contra personas, era una cosa más personalizada, y cuando en las guerras hay esas personalizaciones, hacen que los hechos se mantengan en el tiempo mucho más y perdure el recuerdo de esa guerra y de esas personas damnificadas, lo que cuando es un hecho, digamos, más puntual, deja un recuerdo menor, aunque creo también que no se pensó ni se sabía las secuelas que aquello podría tener durante generaciones posteriores, físicas y psicológicas también como consecuencia. O sea que me ha hecho pensar
sobre la culpa que podrían tener, sobre el poco conocimiento que a nivel global se tiene sobre cómo esas personas han vivido eso, y me ha parecido que es muy interesante el tema porque tiene una mirada completamente distinta de lo que estamos acostumbrados a tener. Muchas gracias. Me gusta mucho. Ay, pues una cosa, una anécdota que me contó mi madre. Mi madre nació en el 35, ¿no? En el 45 tenía 10 años, entonces en su colegio, que era el Sagrado Corazón, había unas niñas internas que eran de Antequera. Y cuando tiraron la bomba atómica, claro, como entonces no había tanta información, pero eso claro, fue una noticia muy grande y hubo tanto miedo que ya las niñas internas al año siguiente los padres dijeron que no, de internas nada, que ya que seguirían estudiando en Antequera, las sacaron del colegio, a todas las internas las sacaron del colegio. Sí, todo, hubo mucha psicosis. Por la psicosis de la bomba atómica. Los 40 y sobre todo los años 50, con refugio atómico, la gente se hacía refugio. Es verdad, cuando hubo... Sí, ¿no? Y la interna del colegio, todas las internas al año siguiente ya no se matricularon. Perdona, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Pues por el miedo de los padres, porque hubo eso, mucha psicosis, que de pronto como tiraron la bomba atómica en el colegio estudiaban en el colegio Sagrado Corazón, y venían las niñas de Antequera, pues había una niña interna, y entonces el curso siguiente llamaron los padres y dijeron que no, que las niñas seguirían estudiando en Antequera, que ya internas no, pero por como dice él, la psicosis del miedo de la bomba atómica. En Málaga, Antequera. No, pero que sí, bueno, era en Granada, era en Granada, pero también estaba muy cerca. No, es la cosa psicológica. La cosa psicológica es que tampoco había tanta información como ahora, no sé, pero que el pánico exactamente, como que no se sabía. Y se hacían cosas en los colegios de protección, de poner en español, pusieron teléfonos rojos, que fue cuando se instaló precisamente el teléfono rojo entre el presidente de Estados Unidos y el jefe de el primer ministro soviético, ¿no? Para evitar una guerra por accidente. Hubo mucha psicosis y ahora no, ahora estamos, a lo mejor ahora que no estamos... Y luego ya la crisis de los misiles, que fue el momento que realmente estuvimos más cerca, por lo visto, nos han contado, de una guerra nuclear. Bueno, ya hemos pasado el tiempo, pero vamos para finalizar, por favor. Sí, pues, bueno, lo que voy a apuntar del libro ya lo habéis comentado todo de alguna forma. Yo conozco a Agustín desde tiempo inmemorial. Sé desde los 6 años nos conocemos. Es un apasionado de... Él, no es un trabajo para él, es su hobby, es su pasión. Y todo lo que escribe lo escribe con la misma pasión y se ve en el libro. Me ha gustado el libro, aparte de verdad que está muy ameno, está muy bien relatado, se hace muy entretenido. Y yo sí es verdad que me ha llamado mucho la atención, porque lo desconocía, era el sentimiento de culpa, por un lado, de los japoneses, que hemos comentado aquí, el de los supervivientes, y además cómo se han guardado tantísimos años esa vergüenza, porque además lo que yo he entendido es que el gobierno japonés tampoco daba muchas ayudas, era solamente la primera generación, pero incluso cuando delimitó la zona a la que iba a dar la ayuda, creo que era una aldea que estaba atravesada por un río, una parte de la aldea sí estaba dentro de la parte que iban a recibir algún tipo de ayuda y la otra no. Es decir, fue, vamos a decir, un poco miserable el gobierno japonés a la hora de dar las ayudas a los japoneses. Entonces yo entiendo que esos japoneses que eran supervivientes, esa vergüenza que tenían pues para casarse, encontrar trabajo, para hacer su vida. Nietos de supervivientes se enteraron ya muchos años después que sus abuelos eran supervivientes. Incluso dentro de la familia no lo comentaban, o era una cosa realmente transparente. Y sí me gustó esta última generación de jóvenes que sí están recuperando ese hilo para que ese testimonio no se pierda, porque al final ya sabemos, lo que se olvida es lo que muere realmente. Entonces, que ese testimonio de ese sufrimiento que ha habido en esos supervivientes, el horror de la guerra, se mantenga a lo largo de los años. Okay. Ese halo de esperanza, ¿no? Porque también pues os comentaba ahí al principio que quedara ese pozo en el libro, ¿no? Sí, y si había que recibir un premio, el mejor era el Chávez Nogales. También soy un apasionado, me encanta. Así que, sí. Bueno,
si quieres añadir algo. No, pues nada, yo creo que ha estado el debate bueno, bastante, ¿no?, completito. Espero que haya gustado a todos. Que muchas gracias, Ana, estoy encantado de vuestras aportaciones, me han ayudado mucho también a conocer un poco más el libro, que estas cosas así. Y nada, que encantado, que la gente que no tiene el libro, yo encantado de venir aquí un día, si lo dejáis a Ana, y yo vengo aquí 2 veces a la semana como mínimo y lo firmo, o sea que nada, que yo encantado de que se pueda difundir la obra, y sobre todo, la verdad, que es por ello. Bueno, a mí me lo vas a firmar. Claro que sí, es por los supervivientes, porque esa memoria no se pierda, porque yo creo que ellos se merecen de verdad que su historia se conozca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ver si nos podemos... Eso ya está, ¿no? A ver si nos podemos hacer una foto todos. Aprovechando que está aquí, nosotros cuando leímos hace dos veces aquí reunidos el libro de Tokyo's Blues, la personalidad del japonés es como aséptico, como nada cariñoso. Yo me he sorprendido con tu descripción. Bueno, lo que yo conozco, yo tampoco conozco Perdona un momento. Lo que yo he vivido cerca de ellas, que son amigas de mi tía, eran un amor, eran muy cariñosas, parecían malagueñas. Pero eso no se corresponde realmente. En primer lugar, normalmente la gente es fría. Espérate.